Amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición, es una alegría el poderme dirigir a ustedes por este medio, el poder hacerlo para acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos al estudio de la Escritura, como lo hemos venido haciendo desde hace varios meses, desde hace varias semanas. Esta sería la sesión número 28 del estudio de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Creo que a lo largo de este tiempo Dios nos ha revelado de su verdad, de esa verdad que está en su palabra, y hemos podido ir entendiendo, y yo espero en el Señor que hemos podido también cambiar la perspectiva que equivocadamente se tiene de este hermoso libro que es el Apocalipsis, y que pasemos de una perspectiva fantasiosa, de temor, de cosas que dan miedo en el libro de Apocalipsis, a lo que realmente es este libro. Es la revelación de Jesucristo glorificado. Algunos le han llamado el quinto evangelio, porque aparte de los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, este es el libro que nos habla más de Jesucristo, que nos revela más a Jesucristo. El Apocalipsis tiene un tema central, y el tema central es el establecimiento del reino de Dios a través de su Hijo, de nuestro Salvador Jesucristo. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Estamos en el capítulo 18 y bueno, vamos a comenzar a hablar de un tema o de un personaje, por ponerlo de esta manera, que ya se venía mencionando, sobre todo en el capítulo 17. Tal vez en el capítulo 17 el personaje central es la gran ramera. Hace una semana hablamos de este personaje, pero ya se mencionó también a la gran Babilonia, de hecho vinculada con la gran ramera. Por ejemplo, Apocalipsis 17:5, hablando de la bestia, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bien, ahora en el capítulo 18 vamos a ver cómo se aborda mucho más este tema de la gran Babilonia, y sobre todo de la caída de la gran Babilonia. E inmediatamente surge la pregunta: ¿y quién es o qué es la gran Babilonia? A la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Escritura y de todo el contexto bíblico, vamos a tratar de dar una respuesta congruente, coherente a esta pregunta de quién o qué es la gran Babilonia. Pero antes de seguir avanzando, oremos y pongamos este tiempo una vez más en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, gracias por esta oportunidad hermosa que nos das de acercarnos a tu palabra. Gracias por este privilegio que tú nos das, Padre eterno. Dios, queremos poner este tiempo en tus manos, este medio que estamos utilizando, este medio de comunicación. Tómalo en tus manos, úsalo como una herramienta tuya, pero sobre todo, Señor, te pedimos, te rogamos que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, el que nos revele la verdad, el que nos lleve a toda verdad, el que nos enseñe y el que transforme nuestras vidas también. Gracias, bendito Dios. Bendice a cada uno de los que estén viendo, escuchando este video. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a usar, como en otras ocasiones, voy a compartir aquí pantalla con ustedes, y vamos a usar una presentación en PowerPoint relacionada con este tema del capítulo 18 de Apocalipsis. Entonces, ok, listo, ahí está. Apocalipsis, capítulo 18,
Aquí había yo puesto de los versículos 1 al 8, pero yo espero que podamos ver todo el capítulo del 1 al 24. El tema de este capítulo es, como ya lo había mencionado, la Gran Babilonia. Y la primera pregunta que aquí surge y que no quiero dar una respuesta simplista, sino más bien ir avanzando en el texto y ver que el texto nos hable. ¿Quién es o qué es la Gran Babilonia? El capítulo está dividido en tres subtemas. El anuncio de su caída, de la caída de la Gran Babilonia, siempre refiriéndose a ella, de los versículos 1 al 8. El lamento de sus amantes, de los versículos 9 al 19. Y la alegría de los santos, de los versículos 20 al 24. Así que vamos con el primer subtema, que es el anuncio de su caída, de los versículos 1 al 8. Y lo primero que resalta aquí en el texto, en los versículos 1 y 2, es un ángel con gran poder. Dice, déjenme leer en la versión Reina Valera 1960, Apocalipsis 18, versículo 1, dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la Gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero que otro ángel. ¿Y por qué dice otro ángel? Porque, bueno, recordemos que Apocalipsis es otra de sus características, es que es el libro de la Escritura donde más papel protagónico tienen los ángeles, donde aparecen más estos siervos de Dios. Recordemos que la palabra angelón o angelón significa mensajero, y los ángeles no son otra cosa más que mensajeros del Altísimo. Y entonces aquí Juan nos dice que él vio a otro ángel. ¿Y qué características nos das de este otro ángel? Bueno, es otro ángel que desciende del cielo, es decir, que viene de la misma presencia de Dios, que viene del mismo trono de Dios seguramente. En segundo lugar, que viene con gran poder. Ya sabemos que todos los ángeles, al ser representantes de Dios, al ser mensajeros de Dios, son seres celestiales poderosos, pero aparentemente nos resalta o trata de resaltarnos el escritor del Apocalipsis, que es uno que tiene gran poder. Tan grande es su poder, tan especial es el poder de este ángel, que dice, alumbra toda la tierra con su gloria. No sabemos si es precisamente un resplandor o es simplemente una manera de expresar la gloria de Dios de la cual aquel ángel era portador. Y este ángel con esas características, con gran poder, descendiendo del cielo y clamando a gran voz, que alumbra toda la tierra con su gloria, clama con una voz potente. ¿Y qué es lo que clama? Bueno, él da un anuncio, o sea, toda esta introducción un tanto cuanto dramática que hace Juan es para resaltar no tanto al ángel, sino el anuncio que trae este mensajero. Y el anuncio es, ha caído la Gran Babilonia. Ha caído la Gran Babilonia. Ese es el anuncio que trae. Y esto tiene ecos, tiene relación con un pasaje de Isaías 21:9. Otra característica más de Apocalipsis que por favor deben de tener presente. Es el libro del Nuevo Testamento que tiene más referencias al Antiguo Testamento. El Apocalipsis, de hecho, está fundamentado en la profecía del Antiguo Testamento. Una y otra vez, Juan de Patmos recurre a Isaías, recurre a Daniel, recurre a Jeremías, recurre a Ezequiel, principalmente también a Zacarías y a otros profetas menores para explicarnos lo que él está viendo. Y entonces, bueno, ha caído la Gran Babilonia, necesariamente nos lleva al profeta Isaías, un profeta que recordemos profetizó en el siglo 8 antes de Cristo
aproximadamente 750 años antes de que naciera el Señor Jesucristo y aproximadamente 150 años antes de que Babilonia conquistara Jerusalén y se llevara a todos los judíos cautivos a Babilonia. Con el Nabucodonosor fue el conquistador de Jerusalén en ese tiempo. Sin embargo, Isaías comienza ya a hablar de la caída de esa Babilonia, de ese imperio que cuando él escribía todavía ni siquiera era imperio. Isaías 21:9, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, dice: y he aquí, vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Isaías está profetizando un hecho histórico, un hecho que la historia vendría a corroborar, que es la conquista de ese gran imperio que fue Babilonia por otro gran imperio liderado por Ciro, conocido como Ciro el Grande, el persa, el imperio persa. Esa Babilonia que parecía imbatible, esa Babilonia que parecía inexpugnable, fue tomada en una sola noche en una estrategia militar brillante de parte de Ciro, el cual desvió incluso el cauce del río Éufrates para que sus tropas pudieran entrar a Babilonia. Pero bueno, eso es parte de la historia, aunque siempre va ligada con la historia bíblica. Y aquí entonces Isaías está hablando de la Babilonia literalmente, de la ciudad que cuando Isaías escribió todavía no era un imperio, pero que poco tiempo después lo sería, que era esa ciudad de Babilonia, que hoy no existe como ciudad. Hoy no hay ninguna ciudad que se llame Babilonia. Existe una gran zona arqueológica en lo que hoy es Irak, a donde estuvo Babilonia en algún tiempo. Pero nos da la impresión entonces de que Juan de Patmos no está hablando de la Babilonia literal, puesto que en el tiempo en que Juan escribía, año 95 de nuestra era, Babilonia ya no existía, ya no había nada que cayera, puesto que ya había caído ese imperio. Y nos sigue diciendo, también con ecos del Antiguo Testamento, que ahora es habitación, es decir, es guarida, es albergue, ¿de qué? De demonios, de espíritus inmundos y de aves aborrecibles. Y ahí también tenemos que ir a Isaías capítulo 13, versículos 19 al 21, a donde dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Fíjense cómo Isaías estaba anunciando desolación completa. Este decir, no morará ya nadie en ese lugar, va a ser como Sodoma y Gomorra, es decir, va a ser destruida totalmente, como realmente lo fue algunos siglos después, y dormirán ahí, en lugar de que duerman personas, dice, allí dormirán las fieras del desierto, allí dormirán los hurones, allí habrá avestruces, que era una de las aves consideradas por la ley mosaica como inmundas. Allí saltarán las cabras salvajes. ¿Cómo se parece esto a lo que dice Apocalipsis 18:2? A donde nos dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Simplemente nos está describiendo de una manera gráfica y dramática la caída de Babilonia, sea lo que sea, o sea quien sea de quien esté hablando, va a ser una caída absoluta, una destrucción completa, la de esa gran Babilonia que todavía no hemos dicho quién es o qué es. Bien, en el siguiente versículo, en el versículo 3, resalta esta expresión de el excitante vino de su adulterio.
como lo dice en una versión que ahorita vamos a leer. Y entonces aquí planteamos ya la pregunta, le entramos ya a la pregunta y a aventurar una respuesta. ¿Quién es la gran Babilonia? Fíjense que, bueno, en diferentes corrientes de interpretación bíblica y sobre todo en diferentes escuelas de interpretación apocalíptica, se le ha dado muchas versiones a quién es la Gran Babilonia. Algunos han dicho, está hablando literalmente de la ciudad de Babilonia, donde estuvo Babel. Sin embargo, esta teoría es muy poco probable, ya que no existe ningún imperio, ninguna ciudad que se llame Babilonia, pues durante miles de años ya. Entonces, a no ser que resurgiera un imperio ahí, todo es posible, pero no es la lectura más probable, además por otras cosas que vamos a ver más adelante. Otra interpretación muy socorrida es que Juan está hablando de Roma, porque simbólicamente el Imperio Romano, desde luego que reunía muchas de las características, sobre todo desde la perspectiva judía, de un imperio opresor, como lo había sido el Imperio de Babilonia, de un imperio corrupto, decadente, como lo había sido también Babilonia. Entonces, algunos piensan, y yo creo que los primeros lectores de Juan deben de haber pensado inmediatamente, es Roma, es el imperio romano y es la ciudad de Roma. Incluso por algo que se dice en el capítulo 17 de los 7 montes y de las 7 colinas, se interpreta como que es Roma. Sin embargo, tampoco es algo que pueda tener mucho sustento, sobre todo porque en el mismo capítulo 17 nos aclara en el versículo 10 que los 7 montes a los que hace referencia, como las 7 cabezas de la bestia, luego dice son 7 reyes, nos dice en 17:10. Entonces, poco probable que esté hablando de Roma. Algunos han dicho que puede ser Jerusalén, porque en Jerusalén también hay 7 colinas. Y digamos que la interpretación más ocurrida y más extendida, sobre todo en las corrientes dispensacionalistas, es que se trata del Vaticano y que se trata de la Iglesia Católica de Roma. Y bueno, yo cada vez que reviso el internet, cuando estoy preparando estos temas, me encuentro de múltiples videos que hablan de esto y que relacionan al Papa con el Anticristo y que relacionan a la Gran Babilonia con la Iglesia Católico Romana. Yo no soy católico, por supuesto, soy cristiano protestante, evangélico, reformado. Esa es mi doctrina y no estoy de acuerdo con muchas cosas del catolicismo romano, pero también debo de reconocer que hay veces de este lado exageramos la nota y sobre todo en algunas corrientes, insisto, dispensacionalistas, se llega a exagerar. No hay mucho indicio de que se esté hablando del Vaticano ni de una iglesia o un movimiento en específico. Déjenme avanzar un poco más en esto y para esto leamos la nueva versión internacional. Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones, y es subrayado, todas las naciones, han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. En Reina Valera, la versión que utilizamos habitualmente, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Sin embargo, me parece que Nueva Versión Internacional tiene una traducción muy fiel al texto y muy clara en este versículo. Por eso lo quise poner. Todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Bien,
Si ustedes ya están familiarizados con el lenguaje profético y con el lenguaje del Antiguo Testamento, fácilmente encontramos que cuando se está hablando de adulterio o de fornicación, no se hace tampoco en un sentido literal, a no ser que claramente el contexto nos deje ver que está hablando en un sentido literal. Como cuando se habla de la mujer adúltera en Juan capítulo 8, ¿verdad? Entendemos que fue una mujer que fue encontrada siéndole infiel a su esposo. Haciendo esas excepciones, la gran mayoría de los textos a donde se habla de adulterio y de fornicación, sobre todo refiriéndose en un sentido general y sobre todo refiriéndose al pueblo de Dios, se está refiriendo a la idolatría, se está refiriendo a la infidelidad a Dios, algo que el pueblo de Israel practicó de una manera sistemática. Una y otra vez el Señor los llamaba a través de los profetas, una y otra vez ellos eran infieles, se iban tras los ídolos, iban tras los Baales, tras Acera, tras los dioses precisamente de Babilonia y de otras culturas que estaban a su alrededor. Entonces, estamos hablando de un adulterio y de una fornicación espiritual en el sentido de infidelidad a Dios. Y aquí nos dice, todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Pero luego nos explica todavía un poco más claro, ya no tan metafóricamente. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, es decir, fueron infieles a Dios con ella. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Son los gobernantes. Actualmente ya casi no tenemos reyes, excepto en algunos países europeos y uno que otro país por ahí salpicado. La mayor parte de los países por lo menos intentan ser democracias y tienen presidentes o tienen primer ministro o tienen líderes, pero que son el equivalente a los reyes. Aquí pudiéramos poner los líderes políticos de la tierra, los líderes políticos de todos los países del planeta cometieron infidelidad con ella. Ahorita trataremos de decir quién es ella. Y luego todavía más específicamente, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en lujos, dice ahí la escritura. Y para darle respuesta a esta pregunta de quién es la Gran Babilonia desde nuestro punto de vista, la Gran Babilonia es ese sistema político, religioso, comercial que impera en todo el mundo, en todo el planeta y que está en contra de Dios, que de diferentes formas, ojo, no es que digan explícitamente estamos en contra de Dios, es más, muchos de esos líderes de la tierra, muchos de esos comerciantes que se han enriquecido a costa del despilfarro de sus lujos, se profesan cristianos, se profesan creyentes en Dios o si no cristianos de alguna otra religión. No es que expresamente se pongan en contra de Dios, pero sus hechos, pero su práctica, pero sus frutos nos dejan ver claramente que están en contra de Dios. Y tengo que poner, porque dicen que el buen juez por su casa empieza, tengo que poner el ejemplo primero de mi país, de nuestro país. Nosotros tenemos un gobierno democrático o elegido democráticamente, un gobierno federal, a donde hay una división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Es más, el actual líder el jefe del ejecutivo en nuestro país, a veces usa la Biblia, a veces usa textos bíblicos, no se declara ateo para nada, no se declara enemigo de Dios para nada. Sin embargo, vemos cada día más cómo las acciones que vienen de parte del gobierno federal, pero lo mismo de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales, van en contra de los valores de Dios. Hay una lucha terrible en nuestro país, en México, y lo hay también en muchos otros países de Latinoamérica y de todo el mundo, para que el aborto, el quitarle impunemente la vida a un niño o a una niña desde que está en el vientre de su madre, sea una elección libremente tomada
por cualquier mujer que desee hacerlo sin dar más explicaciones. Y el Estado, que se sostiene con los impuestos que pagamos cada uno de nosotros, está obligado a pagar la atención de ese aborto. No vamos a profundizar ahorita en este tema, lo pongo solamente como un botón de muestra. Cada vez hay más presión para que se autorice el llamado matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cada vez hay una presión mayor para que a nuestros niños en las escuelas se les adoctrine en la ideología de género. Bueno, todos estos son valores antirreino. Y no solamente eso, las tremendas injusticias sociales que hay, el tremendo materialismo que se promueve. Bueno, todo esto son valores antirreino que representan a la Gran Babilonia. ¿Qué es la Gran Babilonia o quién es la Gran Babilonia? Es todo ese sistema cada vez más globalizado que impera en nuestro mundo y que es antirreino de Dios, que en ese sentido es anticristo. El Señor me ha permitido por cuestiones del ministerio estar en diferentes países. No lo digo con ninguna presunción, lo comento porque quiero señalar este hecho. He tenido oportunidad de estar en ciudades como Nueva Delhi, en la India, ciudades tan diferentes como Nueva Delhi o como Ámsterdam en Holanda, o como Addis Abeba en Etiopía, o como Montevideo en Uruguay. Quiero quedarme con estas como ejemplo únicamente. Y es asombroso el parecido que tiene una ciudad con la otra. Es asombroso cómo en una ciudad como Nueva Delhi, en la India, uno va a un centro comercial, a un mall, y ves a los jóvenes sobre todo, tan parecidos a los jóvenes que tú ves en Ámsterdam o a los jóvenes que tú ves en un mall en Addis Abeba, también hay malls en Addis Abeba, o el que tú ves en Montevideo, en Uruguay. Son tan parecidos, es tan globalizada la cultura en la que estamos actualmente, que las diferencias culturales locales van desapareciendo cada vez más y vamos siendo cada vez un mundo verdaderamente globalizado en lo cultural y en las prácticas cotidianas de cada una de estas culturas. ¿Cuál creemos que es la Gran Babilonia? Es todo ese sistema. No creemos que sea ni la Babilonia literal, ni Roma, ni el Vaticano, ni Jerusalén. Esto es algo mucho más grande, mucho más globalizado. Y miren, yo les puse aquí algunas referencias que nos permiten reflexionar en esta realidad. Fíjense ustedes que la llamada industria del entretenimiento, el show business, como dicen en inglés, está formado por todo lo que es entretenimiento, ¿verdad? Desde televisión, teatro, cine, los shows presenciales como los que se dan en Disney World o en Walt Disney o en otros lugares de ese tipo. Todo lo que es industria del entretenimiento es un negocio tan grande que solamente estos son datos de 2016. En 2016 produjo 2.2 billones de dólares, billones en español, es decir, 2.2 millones de dólares en ganancias. La pura industria del entretenimiento, que incluye, por supuesto, Internet, incluye, por supuesto, redes sociales, en fin. Otro dato interesante e impactante es que en el mundo, en ese mismo año, según datos de la ONU, existían 269 millones de consumidores de drogas en el mundo, que generan una ganancia de alrededor de 650,000 millones de dólares en todo el mundo. La pornografía, otro representante también de esta gran Babilonia, genera alrededor de 100,000 millones de dólares. Estos son datos que cualquiera puede consultar muy fácilmente en las páginas de la ONU, sobre todo de los organismos de la Organización de las Naciones Unidas,
que se dedican a esos temas específicos. Y por otro lado, es impactante también que la misma Organización de las Naciones Unidas calcula que para acabar con el hambre en el mundo para el año 2030, de aquí al 2030, se necesitarían algo así como 260,000 millones de dólares anuales de inversión en alimentos, de inversión en apoyos a los millones y millones de seres humanos que mueren cada día de hambre. Miles mueren, millones la padecen cada día en el mundo. Es decir, con solamente un 12% de lo gastado en entretenimiento, en drogas y en pornografía, sería suficiente, solamente un 12%, para que desapareciera de la tierra el hambre, para que llegáramos a esa meta que se tiene como una de las metas del desarrollo del milenio, de llegar a hambre cero, que no haya seres humanos en este mundo que pasen 24 horas y que no tienen nada que comer. Es uno de los grandes contrastes de esta gran Babilonia. Entonces, ¿quién es la gran Babilonia? Es todo ese sistema antirreino, todo sistema antidios en el que vivimos en México, en Addis Abeba, en Nueva Delhi, en Ámsterdam, en Uruguay y en cualquier parte del mundo que ustedes quieran, no solamente grandes ciudades como las que he mencionado, sino también en pueblos pequeños como en el que yo me encuentro en este momento, o en lugares aún que no aparecen ni siquiera en los mapas. Son parte, todo ese sistema de lo que la Escritura llama la Gran Babilonia. Y hay un llamado tremendo en los siguientes versículos hacia el pueblo de Dios. Dice, salgan de ella, salgan de ella. En la traducción de la Biblia en lenguaje actual, el versículo 4 de Apocalipsis 18, dice, entonces oí otra voz del cielo que decía, ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia y no pequen como ella, para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán. Y miren, aquí es donde la interpretación bíblica finalmente puede tener repercusiones prácticas, a donde la teología correcta es tremendamente importante. Escuchaba a un comentarista, a un predicador decir, bueno, si alguien considera que el Vaticano o que la Iglesia Católica Romana es la Gran Babilonia y dicen, yo ya me salí de esa iglesia, yo ya no pertenezco a esa iglesia, entonces yo entiendo, yo ya he salido de la Gran Babilonia, yo ya salí de esto, yo ya obedecí esto que dice Apocalipsis 18:4, cuando dice, ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia, no pequen como ella, para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán. Y hermano, hermana, no es algo tan simple, no es algo tan sencillo. Creo que es mucho más difícil, creo que es algo mucho más complicado, pero también mucho más trascendente el que logremos salir de ese sistema globalizado de iniquidad en el que se encuentra prácticamente toda la cultura en la cual estamos viviendo ustedes y yo. Eso es algo mucho más difícil. Oponerse a leyes impías, a leyes injustas, como es la práctica indiscriminada del aborto, como es el querer enseñarle a nuestros niños que ser hombre o ser mujer es algo que finalmente tú decides porque es una construcción social, el género es una construcción social impuesta por el patriarcado, en fin, es un discurso ya tan hecho que hasta nos los vamos aprendiendo de memoria. El querer oponerse a eso en nuestro tiempo puede tener consecuencias verdaderamente graves y tal vez muy graves. En nuestro país, nuevamente pongo como ejemplo a México, desde los años 90, me parece que 1994, alguna cosa así, se promulgó la ley de asuntos religiosos, que reguló, creo yo que de una manera correcta, porque era necesario hacerlo, el funcionamiento de las iglesias en nuestro país, les dio una personalidad jurídica y una regulación de su actuar, y creo que eso es algo bueno.
Yo acabo de recibir la noticia hace poco, a través de algunos hermanos en Cristo, que actualmente se está buscando reformar la ley de asuntos religiosos. ¿Y reformarla para qué? Bueno, para hacerla más restrictiva sobre las iglesias. Por ejemplo, en este mismo momento, en algunas ciudades, como la Ciudad de México, que tiene su propia constitución, el que yo como pastor le diga a alguien que se declara abiertamente homosexual, lo que tú tienes o lo que tú practicas es un pecado, no es una enfermedad, no es una elección, es un pecado. Y sabes que tú puedes cambiar. Y yo quiero ayudarte a que tú cambies. Yo quiero, en el nombre del Señor Jesucristo, orientarte, darte el apoyo, darte la orientación para que tú salgas de eso, para que tú cambies tu manera de vivir. Si yo hago eso y yo me atrevo a sugerir que hay una forma en que un homosexual deje de ser homosexual, saben que al menos en la Ciudad de México estoy incurriendo en un delito, porque estoy atentando contra la libre identidad y la libre decisión de las personas. Eso es lo que se nos viene encima. Eso es parte de lo que está tratando ahora de modificarse en la ley de asuntos religiosos. No he estudiado el asunto en profundidad, quiero hacerlo, pero sé que vienen por ahí esas reformas. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura cuando dice salgan de Babilonia y no pequen como ella? Es no se hagan parte de ese sistema inicuo, no se hagan parte de ese sistema antirreino, antivalores de Dios. Y bueno, cuando nos ponemos en esa posición, vamos a ser tachados sin duda de retrógradas, de que fomentamos el lenguaje de odio, de ignorantes, de no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es salir de la Gran Babilonia. No nos hagamos partícipes. Y yo puse estos ejemplos porque son muy mediáticos en este momento, pero tienen que ver con cosas mucho más cotidianas. El darle una mordida a un tránsito, el dar, el pasar una cantidad de dinero para que si yo soy empresario, el gobierno me dé un contrato, el mentir con la finalidad de avanzar en mis negocios, de avanzar con mi empresa. Todo eso es lo que significa la Gran Babilonia de la cual somos llamados a salir. Entonces, ¿qué significa salir de Babilonia? Bueno, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, creo que nos responde. En esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfesos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa salir de Babilonia? Despojarse del nuevo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, ahora con lo que dice la palabra de Dios, y vestirse de ese nuevo hombre que ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Y hermanos amados, decidirse a hacer ese cambio tiene costos, y tiene costos importantes que somos llamados a asumir. Babilonia es solo una metáfora, es el mundo como sistema antirreino, y son todas las ciudades, pueblos y rancherías, villas pequeñas, donde se vive de esa manera. El verso 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Es decir, sus pecados se han amontonado. Otra vez es algo en un sentido figurado, en un sentido muy gráfico, como cuando apilamos algo tan alto, tan alto, tan alto que dices, ha llegado hasta el cielo su altura. En ese sentido es esta expresión, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, sus pecados se han amontonado. El verso 6, para seguir avanzando,
Dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Esta expresión, dadle a ella como os ha dado, es un eco también del Antiguo Testamento, del Salmo 137:8, a donde se menciona también esto. Dice, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Aquí en el Salmo 137 está hablando de la Babilonia literal, del imperio babilónico. Acá en Apocalipsis no está hablando en sentido literal, está hablando de ese sistema antirreino que está gobernando cada vez más y que se está extendiendo más por todo el mundo. Ese sistema que este capítulo 18 nos dice claramente, pronto va a ser destruido, pronto va a ser eliminado. Este darle a ella como os ha dado es simplemente una retribución de recibiendo la misma destrucción que ella misma ha propagado y que ella misma ha fomentado en tantos ámbitos diferentes. Los versos 7 y 8, y hasta ahí nos vamos a quedar. Efectivamente, solamente vamos a poder abarcar el primer subtema, hermanos. Los versos 7 y 8 que continúan hablando del juicio que vendrá sobre ese sistema impío y antirreino. Déjenme leerlo. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. En el versículo 7 hay una expresión que nos revela muy claramente la actitud que a veces tiene el mundo en relación a Dios. Y la actitud que tienen muchas personas en relación al juicio de Dios, diciendo, no pasa nada, no me pasa nada. Yo hago y deshago. Finalmente yo no tengo por qué obedecer a Dios, yo no tengo por qué seguir una religión determinada, yo no tengo por qué estar oprimido por una religión. Hago lo que se me pega la gana y no pasa nada, no me pasa nada. Aquí estoy y aquí sigo. Esta es la expresión, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. En otras palabras, no me va a pasar nada. Cuando vemos toda la maldad que existe en nuestro alrededor y cómo la normalización de la maldad es algo cada día más extendido y más cotidiano, cuando vemos cómo cada vez se cumplen más aquellas palabras también del profeta Isaías cuando dice, ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, que a lo amargo le dice dulce y a lo dulce le dice amargo. Y lo que vemos cada día no es tanto el ay de aquel, no es el ay, sino vemos que cada vez es más común que a lo bueno se le diga malo y que a lo malo se le diga bueno. Ahora, si te opones a que un bebé le sea quitada impunemente la vida en el vientre de su madre y tú te opones a eso, que es algo bueno, a eso se le dice mal. Tú te opones a algo que es amargo verdaderamente, ellos dicen que es algo dulce el que eso ocurra. Entonces, ese es el sistema antirreino en el que estamos viviendo y el sistema del cual se comienza a anunciar aquí en los versículos 7 y 8, su destrucción, su caída, su eliminación. Ustedes pueden continuar leyendo, hermanos, el capítulo 18 de Apocalipsis. Nosotros vamos a dejar hasta aquí el estudio del día de hoy. Vamos a dejarlo en esta diapositiva y si Dios nos los permite, la próxima semana, el próximo jueves o viernes, estaremos terminando las otras dos partes, los otros dos subtemas de este capítulo 18. Mi oración es que el Señor nos permita ver, que el Señor nos permita entender
y que nos quedemos con esto, que nos quedemos con el llamado que hace el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Que el Señor nos ayude para que estando en el mundo, no seamos del mundo, para que viviendo en el mundo, vivamos apartados de ese mundo, para que levantemos una voz profética que denuncie el pecado, que denuncie la maldad y que no lo hagamos desde una posición únicamente religiosa o mojigata, sino que lo hagamos en la práctica diaria, en nuestro diario vivir. Que el Señor les bendiga, hermanos, y si Él nos los permite y si Él nos presta la vida, nos veremos por este mismo medio la próxima semana. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.